Esta es la segunda parte del mensaje titulado Las fiestas del Señor. Leo Levíticos 23, versículo 4. Estas son las fiestas solemnes del Señor, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Señor. Vamos a comenzar hablando de la Pascua en esta parte del mensaje, en esta segunda parte. Voy a Números 9, desde el versículo 1. Habló el Señor a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí. Entre las 2 tardes, esta frase ha sido interpretada por muchos como el lapso de tiempo desde que se pone el sol hasta que se oscurece. La expresión entre las 2 tardes no está más detallada, con lo cual permite que el sacrificio del Mesías también cumpla con esta instrucción, porque él fue sacrificado durante el día 14, esto es, entre la tarde cuando comienza el día 14 hasta la tarde cuando termina el día 14. Entonces no vamos a tratar de establecer qué significa esa frase. Sabemos que por alguna razón el Señor no especificó más acerca de esto. Lo importante es entender que es importante, especialmente la Pascua, celebrarla a su tiempo. Eso es lo que leí. Y en el Números 9 aparece el caso de algunas personas que no estaban aptas para celebrar la Pascua porque estaban contaminados, estaban inmundos. Entonces Moisés no tenía la respuesta para ellos, para qué podían hacer, pero sí el Señor se la da. Y dice en el versículo 9 de Números 9: Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo: Cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por alma o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua al Señor en el mes segundo, a los 14 días del mes. Entre las 2 tardes la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. Entonces aquí aparece también descrita otra fiesta que sería la que podríamos llamar la segunda Pascua. Como ya habíamos hablado, la Pascua debe celebrarse en el tiempo correcto porque es parte de la instrucción de la Torá. Si no celebramos la Pascua en el tiempo correcto, no podemos decir que estamos manteniendo la Torá. Entonces es importante entender que el tiempo es establecido por el mismo Creador mediante el clima, el tiempo meteorológico y la cantidad de calor que hay en las tierras de Israel, lo que permite que la cebada se espigue más rápido, o sea, crezca más rápido o más lento, y estableciendo así cuál es el primer mes del año, ya que la cebada es necesaria de ser presentada en el día de los primeros frutos, que se hace eso en el primer mes del año, el día de los primeros frutos de la cebada. Entonces vamos a hablar de eso más tarde. Dependemos de la luna nueva para saber cuándo comienza el mes, y dependemos de la cebada. Si la cebada está espigada y verde, entonces ha comenzado el año. Ahora Yeshua con sus discípulos en la última Pascua que celebró con ellos en la última cena fue celebrada el día 14 del primer mes. El primer mes lo llaman el mes de Aviv, erróneamente, porque la escritura habla de que el primer mes es el mes de la Aviv, o sea, Aviv es cebada espigada. Entonces el primer mes tomó ese nombre, pero lo que el Señor está tratando de decir es que este primer mes es el mes donde hay Aviv. Más tarde es llamado de otro nombre el primer mes, que ya sería un nombre pagano, incluso si está en las escrituras. Aparece en Nehemías 2.1, en Esdras 3.7. No lo voy a mencionar ese nombre porque es un nombre pagano, y les advierto también que es un nombre pagano. El Señor no le puso nombre a los meses. Se llaman el primero, el segundo, el tercero, tal como los días. De la misma forma lo ha hecho el Todopoderoso. Entonces Yeshua con sus discípulos celebró el día 14, al comienzo del día 14. Como yo les decía, los días comienzan en la tarde. Entonces cuando comenzó el día 14, celebró con sus discípulos la Pascua. Como sabemos, Yeshua es nuestro ejemplo, y si Él lo hizo de esta forma, entonces lo seguimos a Él. Un día el Señor me dijo que es seguro seguirme
a mí. Entonces, conforme a como Él lo hizo, nosotros celebramos la Pascua cuando en la tarde del día 13 del primer mes, cuando comienza el día 14. Sabemos que Yeshua aseguró que tal como Jonás había estado en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así él iba a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12:40. Entonces, para que esto se cumpliera el año 31 de la cuenta, el cuarto día de la semana fue el 14 del primer mes. Este no es exactamente el tema de este mensaje porque hablamos de la fiesta misma. Solo como nota al margen, el Señor fue crucificado el cuarto día de la semana, que era el 14, y pasó en la tumba 3 días y 3 noches, el 15, el 16 y el 17, que era sábado. Entonces, en este día, al caer la tarde, el Señor resucitó en un Shabbat para poder ser presentado como primer fruto de la resurrección en el día de los primeros frutos, que comenzaba en la tarde de ese Shabbat. Este sería otro mensaje y otro tema, pero el punto aquí es entender qué día celebrar la Pascua. Entonces, la Pascua debe celebrarse a su tiempo, el 13 del primer mes en la tarde, cuando oscurece, o sea, el 14, al principio del día 14, tal como Yeshua lo hizo. Ahora, ¿dónde está Yeshua en la Pascua? Leo de Éxodo 12, versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de sus padres, un cordero por familias. Voy al versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarás de la sangre, y la pondrán en los postes, en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces, Yeshua es sabido que entró a Jerusalén el día 10 y fue testeado, fue probado por los sacerdotes y encontrado sin mancha, y entregó su vida el 14 del primer mes en la tarde, tal como lo dice la instrucción para el Cordero de Pascua. La Pascua habla acerca de Yeshua, desde principio hasta el fin. Lo invito a leer un mensaje que se llama En memoria de mí. En Levítico 12, versículo 14 dice: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Yeshua dijo: haced esto en memoria de mí. En memoria de Él celebramos la Pascua, porque Él fue el Cordero inmolado en el día 14, y mediante su sangre tenemos protección. Vale la pena hacer notar que la fiesta de Pascua es la única fiesta de las fiestas que ordena el Señor mantener. Es la única fiesta que no es un Shabbatón, que no es un sabático. O sea, se puede trabajar en ese día. Curioso, muy curioso. Solo de esa forma pudo ser cumplida la profecía de que el Señor entregó su vida el 14 del primer mes, porque si hubiera sido un sabático, no lo hubieran crucificado ese día. Además, esta fiesta es una profecía a la vez. Fue cumplido por el Mesías, pero también es una profecía. Sí, a pesar de ser una de las fiestas de las primaveras, que se piensa siempre que ya han sido cumplidas por el Mesías, esta fiesta apunta hacia las bodas del Cordero, es una sombra de las bodas del Cordero en los cielos, y vamos a estar bajo la sangre del Cordero protegidos, mientras los que estén afuera van a sufrir. Entonces, esta es una profecía acerca de la venida del Señor. Esta fiesta es una sombra, es una profecía acerca de las bodas del Cordero. Aleluya. ¿Cómo se mantiene la Pascua? Vamos a leer algunos versículos. Bueno, sabemos que la instrucción decía tomar el día 10 del primer mes un cordero y después inmolarlo o sacrificarlo el día 14, entre las 2 tardes. Entonces, el cordero de la Pascua fue Yeshua, es Yeshua y será Yeshua, el que es, el que era y el que ha de venir. Éxodo 12:7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas. Lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida con agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies, sus entrañas,
ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Bueno, no quedó nada hasta la mañana porque el Señor fue resucitado. Tenemos el Cordero y nada ha quedado hasta la mañana. Y lo comeréis así, poned atención. Decía que tiene que ser con panes sin levadura, con hierbas amargas. Y lo comeréis así. Versículo 11. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es Pascua del Señor. Ahí tenemos instrucciones claras. Debe ser en apuro, debe ser con hierbas amargas, debe ser con panes sin levadura, debe ser ceñido nuestros lomos, calzado en los pies, y dice comerlo apresuradamente. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto. Esas son las instrucciones. Estamos hablando de Éxodo 12:12, pero no solo les dio instrucciones al pueblo de Israel de cómo celebrarla en esa noche que tuvieron que arrancar de Egipto, sino que dice: por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Ese es el versículo 17, la segunda parte. Y el versículo 22 dice: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que está en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana. Poned atención, otra instrucción: no salir de la puerta de la casa, no salir hasta la mañana. Guardaréis, versículo 24, guardaréis esto por estatuto para vosotros, para vuestros hijos, para siempre, cuando entréis en la tierra que el Señor os dará. Como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Es lo mismo que hizo Yeshua. A través de su sangre nos dio vida y tenemos vida eterna en él. Gracias a él, gracias a su sacrificio, tenemos la protección. Y cuando el Señor pasa hiriendo, nosotros estamos protegidos por la sangre de el Cordero, de Elohim. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Esto es un mandamiento perpetuo para los hijos de Israel. Y usted dirá: ¿qué tienen que ver los hijos de Israel conmigo? Nosotros pasamos a ser parte de Israel, aunque seamos gentiles. En el Mesías Yeshua pasamos a ser parte de Israel. La Pascua más bien es un mandamiento y una fiesta que se celebra en la casa. Parte del mandamiento es no salir de la casa, parte del rito Entonces, con hierbas amargas, con panes sin levadura, en apuro, con calzado en los pies, ceñido los lomos, y guardarse esto por estatuto perpetuo, apresuradamente, como dice el versículo 11. Y es importante destacar que todo este rito lo hacemos en memoria de Yeshua, tal como él dijo: haced esto en memoria de mí, cuando estaba haciendo el Señor, celebrando con sus discípulos la Pascua. Haced esto en memoria de mí. Entonces hacemos la Pascua en memoria de Yeshua, el Mesías de Israel, porque en ese día el Señor nos libró de la muerte. Como dice el Señor: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bueno, esa es la fiesta de la Pascua. Inmediatamente después de la fiesta de la Pascua, o sea, el día 15, viene la fiesta de los panes sin levadura. Leo de Levíticos 23, versículo 6. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a el Señor. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis al Señor 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Esta es la fiesta de los panes sin levadura durante 7 días a partir del día 15 del mes primero. El primer día y el 7º día son sabáticos, santa convocación, son días especiales de reposo. Sigo leyendo en Levítico 23, versículo 9. Y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor, para que seáis aceptos. Al día siguiente del Shabbat la mecerá. Entonces dice: al día siguiente del Shabbat, como está el Señor relatando su palabra acerca de la fiesta de los panes sin levadura, siempre en la fiesta de los panes sin levadura va a existir un Shabbat, porque la fiesta tiene 7 días.
Entonces, no importando qué día comience la fiesta, siempre va a haber un Shabbat, porque la semana también tiene 7 días. Y dice que el día después del Shabbat se presenta esta gavilla, que serían los primeros frutos de la cebada, como aparece en Levíticos 2, indicado también en versículo 14: si ofreciereis al Señor ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Entonces dice aquí, tostarás al fuego las espigas verdes. Esto en hebreo dice acá, tostar al fuego aviv. Y aviv, como yo les decía, es la cebada espigada. Entonces, esto se hace en el día después del Shabbat, que está en la fiesta de los panes sin levadura. Y podríamos llamar a este día el día de los primeros frutos. Entonces la razón por la cual buscamos el aviv, la cebada verde, espigada, en el ciclo anual es para poder presentarse en este día que queda en medio de la fiesta de los panes sin levadura. Se debe presentar cebada espigada. Entonces eso apunta, cebada espigada, indica que es el primer mes del año. Entonces, ¿dónde está Yeshua en la fiesta de los panes sin levadura? ¿Dónde está Yeshua en los primeros frutos? En la fiesta de los primeros frutos. Entonces, Yeshua, el Cordero de Elohim, trajo enseñanza pura. La enseñanza de él, lo que él dijo, lo que él nos mostró, era pura y no tenía nada agregado, nada falso agregado. Era verdad, porque él es la verdad y la vida. Y la enseñanza pura es perdurable y es eterna. Tal como el pan, cuando usted hace un pan sin levadura, los panes sin levadura que se hacen para celebrar la fiesta de los panes sin levadura, no se estropean con el tiempo. Sin embargo, el pan que sí tiene levadura, se estropea al cabo de algunos días. El pan sin levadura puede guardarse. Si uno lo conserva bien, puede durar años. No se estropea. Entonces, así la enseñanza de Yeshua, nuestro rabí, nuestro maestro, su enseñanza es pura, no tiene levadura y es perdurable y es eterna. También en él no había pecado. El pecado hace que la masa se agrande y que se estropee al cabo de algún tiempo. Pero en el Señor no había pecado, no hubo pecado. Él mantuvo todos los mandamientos en forma perfecta. Entonces él es el pan sin levadura, la enseñanza pura, sin hipocresía, sin pecado, sin mentira, la enseñanza eterna, perdurable, que no se estropea con el tiempo, tal como lo es el pan sin levadura, que en hebreo se llama matzá. Y esto se llama en hebreo la fiesta de los matzot. Así se llama en hebreo, así lo llamó el Señor en su palabra, que se traduce al castellano como la fiesta de los panes sin levadura, pero en hebreo es una sola palabra, matzot. Entonces esta es Hag HaMatzot, la fiesta de los matzot, y habla acerca de Yeshua. Yeshua es el pan sin levadura, Yeshua es el matzá, perdurable. Entonces decía el versículo 9, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Gavilla por primicia de primeros frutos. Este es el día de los primeros frutos, como yo les decía. Y la pregunta es, ¿dónde está Yeshua en los primeros frutos? Mateo 27:52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Yeshua es el primer fruto de la resurrección. El presentar la gavilla en el templo era una sombra de la resurrección de Yeshua y de aquellos santos que resucitaron también después de su resurrección. El primer fruto de la resurrección fue presentado el día de los primeros frutos. Es por esto que Yeshua resucitó al terminar el Shabbat y al comenzar el día de los primeros frutos, porque él se iba a presentar como el primer fruto de la resurrección. Aleluya. Ahora, ¿cómo se mantiene el día de los primeros frutos hoy en día sin el servicio del templo, sin el tabernáculo? No es posible mantener este día, solo se puede recordar. Pero sí es posible mantener la fiesta de los panes sin levadura por 7 días, como dice en Éxodo 12, el primer día, Éxodo 12, versículo 15. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo
será cortado de Israel. Ese versículo empieza diciendo: 7 días comeréis panes sin levadura. Entonces, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que es el día 15, ese día se limpia la casa de toda levadura. Eso sería después del día 14. Recuerden que al principio del día 14, esto es en la tarde del día 13, se celebra el rito de la Pascua, que se come con hierbas amargas, también con panes sin levadura, pero es otra fiesta, es la fiesta previa. Y esta fiesta se va a comer calzados, los zapatos en los pies, las sandalias, ceñidos los lomos, en apuro, tal como dice en Éxodo 12, que ya lo estudiamos. Entonces, la fiesta de los panes sin levadura sería el primer día, comenzaría limpiándose la casa, y después, durante 7 días, no se tocaría, ni se comería, ni se encontraría levadura en nuestro medio. Y el último día, de nuevo, Santa Convocación. Como nota al margen, la convocación que el Señor nos ordena en los días de fiesta, de feriado, es santa. Es una convocación santa, tiene que estar hecha por santos, por gente que es santo. Recuerden, la definición de santidad está en la Torá. El Señor repetidamente dice que hay que mantener los mandamientos de Él para ser santo, así como Él es santo. Entonces, la convocación tiene que ser con gente santa, gente que está pura, hermanos en unidad en Yeshua, pura. Lo más fácilmente alcanzable es que este tipo de unidad se consiga dentro de su casa, en su familia. No lo doy por hecho. Si todo está en orden en su casa, es muy posible que se logre santidad, pureza espiritual. Esto quiere decir estar libre de inmundicias, de espíritus inmundos, que es prácticamente lo mismo que estar libre de pecado. No es exactamente lo mismo, pero se acerca mucho. Este tipo de unidad en espíritu y en verdad se puede conseguir en la casa. La santa convocación que el Señor nos ordena hacer debe ser en unidad y en espíritu y en verdad, y en el nombre del Señor Yeshua. Entonces, la santa convocación, el primer y el último día, sería hecha en la casa, a un nivel de santidad y de unidad, como nos recuerdan las instrucciones para los hijos de Israel en el tabernáculo. Si le interesa más el tema acerca de puro o inmundo, existen más estudios en este sitio que tocan el tema más profundamente para entender cómo se puede llegar a un nivel de pureza y de santidad para poder tener unidad en espíritu y en verdad. Entonces, esto no consiste en hacer una muy grande reunión fuera de la casa. Recuerden que las santas convocaciones son en Shabbatón, o sea, en días sabáticos donde descansamos. Entonces no puede requerir un gran trabajo hacer una santa convocación. Por ejemplo, un gran viaje, ordenarse, prepararse, y hacer mucha actividad y mucha preocupación para poder atender a una reunión estaría en contra del mandamiento, porque el mandamiento es acerca de buscar a Yeshua y pasar tiempo con Él y descansar físicamente también. Por supuesto, bajo la dirección del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Yeshua es nuestro Señor y nos vamos a someter a Él en cualquier instrucción que Él nos manifieste. Y esto puede incluir no respetar alguna de las instrucciones de la Torá, si el Señor así lo manifiesta. Pero el concepto básico de santa convocación no encaja realmente con un evento grande o una gran reunión, por el hecho de todo el trabajo que requeriría hacerlo. Eso sí, el servicio del templo requería de mucho trabajo para poder mantenerse, los sacrificios continuos, los sacrificios diarios, en la mañana, en la tarde, y esto sí era permitido por el Señor de hacerse en los días de descanso, y sin tener por supuesto ninguna culpa los sacerdotes de estar trabajando en un día sábado, tal como Yeshua lo mencionó en Mateo 12:5. ¿Cuál es la profecía que está en la fiesta de los panes sin levadura? Bueno, el tiempo de la restauración de todas las cosas y la gran manifestación de los hijos de Elohim viene pronto y ya está acá. Y sabemos va a haber un grupo de sellados de 144,000 varones, también mujeres y niños, por supuesto. Este grupo va a andar y caminar en poder y en unidad, sin pecado, en obediencia.
sin orgullo, sin levadura. Y además de esto, el reinado del Mesías también va a ser sin levadura, en amor, en humildad, en espíritu y en verdad. Sin levadura. Justicia. Además, el Evangelio eterno va a ser predicado a todas las naciones. Ese Evangelio eterno viene también sin levadura, porque es eterno. Si tuviera algo de levadura ya no sería eterno. Y es por eso que debe ser restaurado el mensaje y debe entregarse las buenas nuevas, eternas ahora, en el nombre de Yeshua, el Mesías. El día de los primeros frutos también es una sombra de la resurrección. Es una profecía acerca de la resurrección de los santos que ocurrirá, donde los que estén en las tumbas y hayan muerto en el Mesías se levantarán, porque siempre han estado vivos. Y el día de los primeros frutos era solo una sombra de esta maravilla y glorioso momento en que todos los que hayan descansado en Yeshua se levantarán de sus tumbas y se reunirán con el Señor en el aire. Aleluya al Señor por esto. La fiesta de las semanas. Y contaréis desde el día que sigue al Shabbat, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo Shabbat. Contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. Esta es la fiesta de las semanas, mal llamada Pentecostés en castellano. Digo mal llamada porque el Señor nunca la ha llamado de esa forma. La fiesta de las semanas depende de la cebada y de la luna. Depende del día de los primeros frutos, de la fiesta de los panes sin levadura. A partir del día en que se presentaba la gavilla en la cebada espigada verde, que se presentaba en el templo, a partir de ese día se comenzaba una cuenta de 50 días, de 7 semanas. Tenían que pasar 50 días a partir del día en que se presentaba la gavilla, los primeros frutos, y también tenían que ser 7 semanas cumplidas. Y al día siguiente del séptimo Shabbat, entonces se ofrecía el nuevo grano al Señor. Ahora se refiere aquí al nuevo grano, no de la cebada, sino del trigo, porque el trigo es posterior a la cebada. Entonces son los primeros frutos del trigo que se presentan en el día de la fiesta de las semanas, que en hebreo se dice Shavuot. Shavuot es plural de semanas femenino, porque existen los plurales femeninos y masculinos en hebreo. Entonces la cuenta esta es bien clara. El día de la fiesta de Shavuot, de la fiesta de las semanas, debe de ser 7 semanas cumplidas después del día de los primeros frutos, y debe de ser un día siguiente a un Shabbat. Y deben de contarse 7 Shabbat. Y deben de contarse también 50 días. O sea, tenemos 3 parámetros aquí con el cual no podemos hacer error en esto. Sabemos que debe ser después de un Shabbat. Y sabemos que este Shabbat debe ser el séptimo Shabbat. Sabemos que tienen que pasar 7 semanas. Por eso se llama la fiesta de las semanas. Y sabemos que deben ser 50 días desde el día de los primeros frutos. Entonces, usted entiende que es difícil de cometer un error acá, porque son 3 los parámetros que debe cumplir este día. Ahora continúo leyendo para darles una ambientación y para que puedan entender en qué tan grande era esta fiesta. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa, de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para el Señor. Este es el versículo 17 de Levítico 23. Continúo. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocaustos al Señor, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año, en sacrificio de ofrenda de shalom, de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante del Señor con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa grata al Señor para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. O sea, es un estatuto eterno para siempre. Y continúa versículo 22, cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, el Señor,
vuestro Elohim. Entonces, yo leo ese último versículo allá porque es importante. Ese versículo está allá, no parece estar relacionado con las fiestas, pero el Señor ha decidido ponerlo allá en el medio. Es importante acordarse del extranjero y del pobre. Pero el día de la fiesta de las semanas era una de los 3 veces al año que todo varón debería presentarse en Jerusalén. Era un día muy importante, era una fiesta de un solo día, pero muy importante, con mucha reverencia, muy grande, muy intensa. Leo de Éxodo 34:22, y también celebrarán la fiesta de las semanas, de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha, a la salida del año. 3 veces al año se presentará todo varón tuyo delante del Señor, Dios de Israel. La fiesta de la cosecha es a la salida del año, esa es otra fiesta, pero la fiesta de las semanas, la fiesta con las primicias de la siega del trigo, como dice acá, es una gran celebración. ¿Dónde está Yeshua en esta cuenta de 50 días, en esta cuenta del Omer, que se llama en hebreo? La cuenta del Omer. ¿Dónde está Yeshua en la cuenta del Omer? ¿Y dónde está Yeshua en la fiesta de las semanas? La fiesta de la semana está relacionada con primeros frutos del trigo, no poco importantes. Tiene mucha conmoción el contar. Son 50 días de cuenta. Tiene mucha expectación también el hacerlo. Primer día de la cuenta, segundo día de la cuenta, y así se va contando 50 días, como esperando algo. El Señor dice contar 50 días. ¿Qué es lo que se está esperando? A Yeshua le dice a sus discípulos: esperad en Jerusalén, esperad en Jerusalén. Entonces ellos esperaban en Jerusalén mientras se iba contando la cuenta hasta llegar al día 50. Y cuando llegó ese día, algo maravilloso sucedió. Ese día un viento recio se escuchó, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Leo de Hechos 2:2. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La fiesta de las semanas, los primeros frutos del trigo, los primeros frutos del Espíritu. Las primicias del trigo que se presentaban en la fiesta de las semanas son una sombra, y fueron una sombra de lo que hizo el Mesías, de darnos las primicias del Espíritu. Cuando Juan el Bautista ve a Yeshua, le dice y grita: este es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Y eso sucedió el día de la fiesta de las semanas. Fueron bautizados en Espíritu Santo, y fuego también fue visto. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, ¿dónde está Yeshua en la fiesta de las semanas? Yeshua está en el bautismo del Espíritu Santo, porque Él es el único que puede bautizar en Espíritu Santo y en fuego. ¿Cómo se mantiene la fiesta de las semanas? Es una celebración por los primeros frutos del trigo. Es una celebración por los primeros frutos del Espíritu Santo. Esto es el bautismo en el Espíritu Santo. Es el primer fruto, los primeros frutos del Espíritu. Y es una celebración de una víspera. De una víspera se estaba esperando y contando hasta que llegó este día especial. Es un día donde se celebraban muchos sacrificios, que ahora no existe el templo, pero se puede dedicar al Señor un sacrificio de alabanza. Esa es nuestra forma de sacrificar que tenemos hoy en día. Es una celebración que se celebra como una santa convocación. Santa convocación debe ser santa, debe ser pura. Las inmundicias no son santas, hermano. Que lo sepa bien, las inmundicias no son santas. Debemos estar puros para celebrar esta fiesta. También requiere de subir a Jerusalén los varones. Sigue siendo un mandamiento el venir a Jerusalén, los varones 3 veces al año. Así que si tiene la oportunidad de celebrar la fiesta de las semanas en Jerusalén, entonces venga a Jerusalén a celebrarla. Se celebra en unidad, en descanso, no haciendo obras de trabajo, y se descansa en Yeshua. Se invita a Yeshua y se hace una santa convocación que puede ser bien simple. La santa convocación, por ejemplo, podría hacerse en medio de una mesa, digamos.
en una cena, en una mañana, en medio de una oración, se puede reunir la familia para hacer oración en espíritu y en verdad, los hermanos, la comunidad, la común unidad en el espíritu y en verdad, y en pureza. Recuerde que los que estaban inmundos, por ejemplo, no era permitido que celebraran la fiesta de la Pascua, por ejemplo. O sea, las fiestas hay que celebrarlas estando puro y limpio de pecado, en arrepentimiento, en libertad, en un espíritu y en verdad. Yo coloco muchos detalles acá, no establezco ni pretendo establecer leyes, sino que, de nuevo repito, el Espíritu Santo debe de ser el que guíe. Le coloco un ejemplo, por ejemplo, para celebrar la fiesta de la Pascua el año pasado, una persona deseó venir y unirse y celebrarla con nosotros en esta casa. Entonces, la persona obviamente no iba a quedarse a dormir porque no era posible en la casa y vino y se fue. Al contrario de lo que dice la instrucción de la fiesta, yo oré al respecto y me di cuenta y entendí en el espíritu que era más importante que la persona viniera, incluso si no podía de celebrarse la fiesta en forma exacta, como decía la palabra. Era muy importante que la persona viera cómo parecía una mesa y una celebración de acuerdo a la palabra de la fiesta de los panes sin levadura. De acuerdo a la palabra, repito, simple, en verdad, en espíritu y muy poderoso. Bueno, de esta forma terminamos las fiestas de la primavera, del primer mes y de los 50 días, del principio del verano, de las cosechas. Y el oro para que Yeshua, le pido a él que venga y continúe enseñándole a usted más y más acerca de estas maravillosas fiestas y tiempos del Señor. La segunda parte del mensaje termina aquí y lo invito a escuchar la tercera parte, con las fiestas de otoño, en el nombre poderoso de Yeshua. El Señor lo bendiga.